Queridos hermanos, en la fe del Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pueden tomar sus lugares un momento, mis hermanos. Gracias primeramente a nuestro Dios que nos permite pues esta oportunidad de tener vida y una vez más estar pues frente a ustedes. Espero, mis hermanos, que este mensaje que el Señor ha puesto en mí en esta tarde pues sea para engrandecer nuestra fe, para glorificar el nombre de Dios y para pues aprender un poquito, más bien recordar lo que ya sabemos. Vamos a iniciar con una anécdota, la cual dice que era un maestro que llegó a su clase y empezó y dijo: el día de hoy, dice, voy a demostrarles que si Dios existe, es un Dios malvado, es un Dios malo, dice. Dice, la palabra del Señor enseña que Dios creó todo. Por lo tanto, si eso es cierto, dice, entonces Él creó también la maldad, y eso comprueba lo que yo les estoy diciendo, que es un Dios malo. De repente se levanta un niño y dice: maestro, ¿existe el frío? El maestro le contesta, dice: pues claro que sí. ¿Cómo es posible si alguna vez en nuestra vida cada uno de nosotros ha sentido frío? El niño le dice: bueno, de acuerdo a la ciencia, el frío es solamente el resultado de la ausencia del calor. Le vuelve a preguntar el niño, dice: ¿usted cree que existe la oscuridad? Dice: ¿pero qué pregunta es esa, muchacho? Claro, dice, todos vemos la luz, el día y la noche. El niño le vuelve a decir: pues nuevamente usted está equivocado, porque la oscuridad es solamente la ausencia de luz. La ciencia enseña que podemos estudiar la luz, pero no la oscuridad. El niño continúa y dice: bueno, lo mismo sucede con la maldad. Dios no la creó, dice. La maldad es solamente el resultado de la ausencia de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros como humanos no nos pasa como este maestro? A veces nos enojamos y decimos: si el Señor de verdad existiera, ¿por qué permite que pasen estas cosas como las que estamos pasando en este momento? Entonces a veces decimos: Dios es malo, porque Él permite todo esto. Dios es malo porque está castigando al mundo, pero no. El día de hoy vamos a aprender un poquito que pues nuestras propias acciones son las que causan que Dios se enoje con nosotros y que nosotros recibamos básicamente el resultado de lo que nosotros hacemos. Voy a invitarlos a que se pongan de pie y vamos a iniciar en el libro de Génesis, en su capítulo 6, del verso 11 al verso 13. Y bueno, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor nos dé ese espíritu de entendimiento y también que me dé las palabras adecuadas para poder impartir esto que Él ha puesto en mí. Génesis capítulo 6, del verso 11 al verso 13. La palabra del Señor dice así, leamos: y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Todos mis hermanos, cuando leemos estos versos, pareciese que estamos descubriendo, o más bien describiendo, la situación en la cual estamos viviendo nosotros. Porque si nosotros miramos a nuestro alrededor, lo mismo que describe aquí, está pasando en estos días. La tierra está llena de violencia, el hombre se ha alejado de Dios, la maldad de nosotros los hombres cada vez es pues más incontrolable. Y bueno, pues como resultado, nuestra maldad está llegando al Señor. Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, el Señor las está mirando. Y si vamos, mis hermanos, a Jeremías, en su capítulo 2, verso 19, Jeremías capítulo 2,
verso 19, vamos a darnos cuenta que nuestra rebelión, que nuestro apartamiento del Señor causa lo que estamos sufriendo en estos momentos. Capítulo 2, verso 19 de Jeremías, y la palabra del Señor dice así: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, básicamente vemos que las cosas que sufrimos como mundo, cuando digo mundo me refiero a la gente, es solamente el trato que da Dios a las personas, como veamos en la historia que veamos al principio en los textos, cuando el límite de moralidad es rebasado, cuando ya la maldad del hombre está más allá de lo que, pues en realidad la maldad no es permitido, pero sobrepasando el límite. Si vemos en este verso, pues nos dice que cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros inclinamos nuestro oído a otras cosas, que no es lo que Dios quiere, si nos damos cuenta en estos momentos, en estos tiempos, el hombre en realidad hace más caso a lo que la sociedad, a lo que las redes sociales nos dicen, que a lo que la palabra del Señor nos enseña o nos pide que nosotros hagamos. Y como resultado, bueno, está pues el castigo. Ya lo decía, lo vimos en los tiempos de Noé, lo vimos también en los tiempos de Lot, cuando destruía a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. También hemos leído en los tiempos del pueblo de Israel cuando peregrinaba por el desierto. A pesar de que veían que el Señor iba delante de ellos, decía que durante el día pues los cubría con una nube y en la noche los alumbraba con fuego, con una columna de fuego. A pesar de ver sus maravillas, a pesar de que el Señor pues les hablaba por medio de Moisés, llegaba el momento en que ellos preferían hacer lo que ellos querían. El Señor les decía: mira, no hagas esto porque te va a ir mal. Recordemos solamente un suceso cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley. El pueblo pensó que ya no regresaba y se cansaron de esperar y se hicieron un becerro de oro. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, nos cansamos de esperar y empezamos a hacer las cosas que no convienen. El Señor, hermanos, tenía un plan que no ha cambiado, desde luego. Él básicamente tenía la fórmula para que tú y yo pudiéramos vivir una vida agradable, una vida llena de bendiciones. Pero como siempre, Dios dice algo y el hombre pone sus propias leyes a su conveniencia. La palabra del Señor nos dice en Eclesiastés capítulo 7, 29, vamos a verlo. Eclesiastés en su capítulo 7, verso 29. Dice así: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron sus propias cuentas. Decía al principio, o decía hace un ratito, ¿no? El Señor tenía un plan para nosotros. Génesis 1:27 es como al principio de la creación, el plan de Dios. Decía, bueno, esto es como debe ser. Esto es el plan que tengo para ustedes. Vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 27.
No vamos a ir tan rápido para que así los que estamos en casita, bueno, también tengan la oportunidad de leer, de buscar los textos en su Biblia, de anotarlos y después repasarlos para que sí, bueno, nos cercioremos que lo que estamos diciendo es solamente palabra del Señor. Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero como decía Eclesiastés 7:29, Dios dijo una cosa y el hombre dice otra cosa. Si leemos la historia del tiempo de Lot, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, nos narra una historia de lo que estaba pasando, de lo que los hombres hacían. Y esto lo vemos también en Romanos capítulo 1, verso 29. Romanos en su capítulo 1. Dije 29 y perdón, es capítulo 1, 27. 1, verso 27, dice así: y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se entendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío o a su error. Y si, bueno, no vamos a juzgar, no estamos para juzgar, solamente estamos diciendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Si nos damos cuenta, en este tiempo sucede lo mismo. También uno de los mandamientos, los primeros dos, el primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice que no debemos hacernos ninguna imagen o semejanza, porque Dios es un Dios fuerte, celoso. Dice que visita la maldad sobre aquellos que no obedecen. Si vemos en Isaías capítulo 45, versos 5 y 6, comprobamos que solamente hay un Dios. Pero nuevamente, Dios dice: yo soy el único Dios, y la gente dice: no es cierto. Vamos a ver 55, versos 5 y 6, perdón, 45, 5 y 6, perdón, hermanos. Dice así: yo Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno hay más que yo. Entonces aquí vuelve a repetir: al principio les daba la ley y les decía: no adores a otras imágenes, no hay otro Dios, yo soy el único que salva, yo soy el único que te puede ayudar. Pero si seguimos leyendo en el mismo libro de Isaías, en su capítulo 46, versos 6 y 7, vamos a ver lo que en ese tiempo hacían, y es parecido a lo que estamos haciendo en este tiempo. Lo que el mundo hace, no estoy diciendo que nosotros, pero lo que el mundo hace. Pero como nosotros somos parte del mundo, a veces hasta a nosotros nos toca el castigo que es pues puesto. 46, perdón, 6 y 7. Dice así: sacan oro del talento y pesan plata con balanza, alquilan un platero para ser un dios de ello, humíllanse y adoran, échanselo sobre los hombros, llévanlo y asiéntanlo en su lugar, allí se está, y no se mueve de su sitio. Danle voces y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Entonces, mis hermanos, pues el Señor cuando se enoja dice estas cosas. Dice: a ver, hay la palabra del Señor también enseña, dice: a ver, háblenles. Sí, recordamos la historia del profeta cuando fueron a hacer sacrificio a
a los Baales y el profeta hacía sacrificio a Dios. Se burlaba de ellos, se les decía: háblenle a sus dioses, tal vez están durmiendo. Y hagan, y recordamos, los profetas danzaban y hacían todo. Y es lo mismo que dice aquí: no se mueven, no escuchan, pero la gente no entiende esto. Si nosotros vamos a diferentes lugares, si visitamos diferentes países, vamos a darnos cuenta que en cada país, en cada lugar, tienen un Dios. Como digo, no todos, y no estamos juzgando, estamos diciendo lo que dice la palabra del Señor. Y esto le molesta al Señor. Nosotros que ya conocemos, entendemos esto. Sabemos que hay un Dios poderoso, al Dios que adoramos, sabemos que es el único que puede salvar. Vamos a ver Deuteronomio. Antes de ello, primero vamos a ver Levítico 11, 46, 47. El Señor también tenía una ley, que es la ley de alimentación, o tiene, que fue dada también a Moisés. El Levítico 11, 46 y 47. En casita, mis hermanos, ustedes pueden leer lo que es todo el capítulo de Levítico 11, y ahí nos da las características de qué es lo que podemos o debemos comer y de lo que no podemos o debemos comer. Pero el 11, 46 y 47 nos dice así. Es básicamente un resumen de lo que está en este capítulo. Dice así: esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Pero si vamos a un restaurante, hermanos, entre más de lo que prohíbe el Señor, entre más prohibido sea por el Señor, como pareciera que es más apetecible para las personas. Inclusive ahí hay una sección que son platillos, no encuentro la palabra ahorita, pero pues algo bueno según, algo costoso, y entre más pues prohibido sea, más dinero más cuesta. Y la gente es lo que le gusta. Y eso, mis hermanos, causa que pues el furor de Dios cada día se encienda más y más. Sabemos que si nosotros estamos con Dios, no tendremos miedo. Vamos a ver Deuteronomio 32, 39. Sé que son varios los textos, mis hermanos, pero me pareció necesario, y espero no aburrirlos. Deuteronomio 32, 39. Dice así: ver ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, Él es el único Dios, ese Dios al poderoso al que nosotros adoramos. Si nosotros estamos cerca de Él, hermanos, les aseguro que vamos a andar bien, vamos a tener una vida agradable. Cuando digo cerca de Él, es siguiendo todas estas cosas que estábamos mencionando, siguiendo desde luego lo que Él quiere que hagamos y no lo que Él no quiere que hagamos. Vamos a irnos al tiempo antiguo, donde había un pueblo que estaba esclavizado, un pueblo que era maltratado. Ellos rogaron a Dios, confiaron en Él, creyeron en Él, y el Señor los escuchó. Y nosotros
puede pasar lo mismo, porque creemos que Dios es el mismo que fue ayer, es el mismo que es hoy, y así será, porque Dios es eterno. Y no vamos a ver todas las plagas, solamente vamos a ver 3 de ellas, y no vamos tampoco a leerlas todas. Pero si vemos en Levítico, se los cambio por el libro de Éxodo, perdón. Éxodo capítulo 9, verso 4. Vemos, hermanos, que mientras el pueblo de Egipto sufría el castigo por su rebeldía, por no querer dejar salir al pueblo de Israel, vemos algo maravilloso. El pueblo de Israel pues vivía, o el pueblo hebreo, vivían pues cerca de ellos, algunos vivían con ellos porque les servían. Y este versículo de Éxodo 9, 4 nos dice así. Dice: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. Y Jehová señaló diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Y si seguimos leyendo, dice que todo el ganado de los de Egipto murió, menos el de Israel. El verso 26 también nos dice otra. Mientras pasaba esta plaga del granizo, y destruía todo, dice así: solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. A veces nosotros escuchamos estas historias y decimos, pero ¿cómo es posible? Si ahorita cayera granizo o lluvia, pues en realidad abarca todo el espacio donde nos encontramos. Pero aquí podemos ver el poder maravilloso de nuestro Dios. Y la última de ellas en el capítulo 10, verso 23, de ese mismo libro de Éxodo, dice que mientras el pueblo de Egipto estaba encerrado, no podían moverse a causa de la oscuridad, dice así: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces, hermanos, nosotros creemos que si el Señor pudo hacer esto con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel, lo puede hacer con nosotros. Él puede hacer distinción de sus hijos, o sea, nosotros, del resto del mundo. Para nosotros cuando digo poder confiar en Él, poder ser parte de su pueblo, y sabemos que tenemos que bautizarnos, y cuando nosotros nos bautizamos pasamos a tener privilegios. Tenemos el privilegio de participar de las fiestas, tenemos esa oportunidad o ese privilegio de poder obtener la salvación. No lo vamos a leer, pero sí lo dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también al bautizarnos, mis hermanos, tenemos o aceptamos responsabilidad tanto con nuestro Dios, tanto con nuestra iglesia, como con nuestro prójimo. Y como hijos de Dios, pues tenemos que cumplir. Vamos a ver lo que dice Proverbios, capítulo 14, verso 16. Proverbios 14, verso 16. Dice así: el sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos ser diferentes a los demás. El estado de Florida ahorita es
muy famoso porque está en todos los medios. Porque mientras se nos dice no pueden estar muchos en cierto lugar, si vemos en las noticias los Spring Breakers, en las playas está lleno, pareciese que no estuviera pasando nada. Y como resultado, bueno, en lugar de ir mejorando la situación en esos estados, se escucha que está rebotando la enfermedad que estamos pasando, o esta plaga se puede decir. Pero nosotros, el Señor dice que somos un pueblo diferente. Hace rato decía nuestro hermano Beto en la escuela, tenemos una nube de testigos que solamente están poniendo los ojos en ti y en mí, que solamente están viendo a ver qué hacemos, para poder decir, ¿ya ves? Te digo que Dios no existe, porque si existiera tú le creerías, tú que dices ser cristiano serías diferente. Tal vez muchos de nosotros pues queremos hacer lo que estos que van a Spring Break están haciendo. Tal vez decimos, pero ¿por qué no podemos estar todos ya en la iglesia? ¿Qué nos va a pasar? Nada. Primer libro de Samuel, parece que es 2:25, dice que el que pecare contra el hombre lo juzgará, y el que pecare contra Dios, Dios lo juzgará. Nuestros líderes podrían decir, bueno, cada estado dice, bueno, solamente se permiten 20 personas, 30 o 50 personas, lo que sea. Pero ellos podrían decir, ¿saben qué? Nosotros no vamos a obedecer. Vamos a ir toda la iglesia, tenemos fe en Dios y nada nos va a pasar. Pero ¿qué puede pasar? Si estamos aquí en Chicago, por ejemplo, donde el límite son 50 personas en estos momentos, llega a la ciudad, ve que estamos 100, 150, que son los miembros que más o menos tenemos o que asisten a la iglesia. Lo único que puede pasar es que nos cierren la iglesia, que nos multen, porque si nosotros cometemos un error contra las autoridades, bueno, el hombre nos va a juzgar. Pero si por nuestra desobediencia, mis hermanos, venimos 100, 150, nos llegamos a enfermar, 50 de ellos, llegásemos a fallecer unos 20, aparte de que nos castiga el hombre, el Señor nos puede castigar también. Y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, no les voy a decir yo, se los voy a decir la Biblia. Hace poco celebrábamos una fiesta en la cual sabemos, bueno, que todos debemos, que es la Pascua, en la cual todos participamos de una sola copa. Y nuestros hermanos líderes tuvieron que tomar esa decisión de decir, pues por la situación, por lo recomendado por la palabra del Señor, que dice que tenemos que obedecer a las autoridades, por cuidar a cada uno de ustedes, para que así cuando todo pase, todo pueda estar bien y podamos estar todos. Se tomó la decisión de que nos íbamos que la íbamos a celebrar en casa, por familia, lo cual fue una decisión muy acertada. Gracias al Señor no ha pasado nada, todos estamos bien. Pero, como les decía, a veces nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, queremos actuar como los demás. Cuando se toma una decisión aquí en el mundo, cuando tal vez sucede algo contra alguien, vamos a poner un ejemplo, la policía pues arresta a alguien, la gente lo primero que hace es protestar, y usan esas protestas no para protestar por las cosas o lo que sucedió. Muchas veces usan eso para robar. Si nos hemos dado cuenta en las noticias, se meten a las tiendas, destruyen todo, sacan todo, y desafortunadamente a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Empezamos a mostrar nuestro desacuerdo de la forma equivocada. Empezamos a darnos a conocer en las redes sociales de cómo realmente somos como personas, como hijos de Dios.
porque empezamos a poner comentarios que tenemos miedo, que tenemos más miedo al hombre que a Dios. Pero cuando la misma palabra nos enseña, vamos a ver Romanos 13:1. Romanos capítulo 13. Verso 1 y 2 dice así: Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Entonces, si nosotros, hermanos, o los líderes de nosotros, tomaran una decisión equivocada, la condenación es para ellos y nosotros podríamos sufrir también las consecuencias. La ciudad muchas veces nos dice: miren, vamos a guardar la distancia, vamos a evitar el contacto, vamos a tener un límite de personas. Pero nosotros a veces andamos en las calles o vamos a visitar familias y pareciera que no pasase nada. O muchos de nosotros empezamos a decir: pero ¿por qué nos piden cuidarnos tanto? A veces queremos llegar a la iglesia y decimos: no necesitamos esto. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que obedecer las instrucciones. Y esas son las instrucciones que se nos están dando en este momento. Vamos, hermanos, ahora a ver Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 y 15. Primera de Pedro, capítulo 2, dice así, 13 al 15: Sed pues sujetos a toda ordenación humana, por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Si vemos también en Primera de Timoteo, su capítulo 2, verso 1 y 3. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3, dice: Amonesto pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, respetamos las instrucciones o las leyes de nuestro Dios, estamos en paz. Cuando estos protestantes de los cuales mencionábamos empiezan a protestar, lo único que hacen es causar el furor del gobierno. Y dicen por ahí: violencia genera más violencia. Y aquí dice que cuando nosotros respetamos a las autoridades podemos tener una vida pacífica. Y además el verso 3 dice que esto es agradable delante de nuestro Dios. Romanos 15:4, no lo vamos a leer.
dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, fue escrito. Todas las cosas que hemos leído, esas historias que hemos visto, yo sé que ya las sabemos y la mayoría del mundo también las sabe, pero a veces somos rebeldes. La Biblia nos enseña unos bonitos ejemplos. Vamos a ver la última de las plagas que sucedía en el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto. Éxodo 12, 21 al 23. Y vamos a ver, hermanos, qué es lo que hicieron estos hijos de Dios. Si en lugar de obedecer, desobedecieron, o si escucharon las instrucciones que eran dadas a ellos por medio de Moisés. Éxodo capítulo 12, versos 21 al 23, dice así: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. El 22 nos dice: Y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La pregunta es, ya vimos cómo el Señor hizo diferencia del ganado de los hebreos y solamente acabó con el ganado egipcio. Vimos también que los libró del granizo, de las tinieblas. Los pocos que estamos aquí, o usted en su casita, yo le hago la pregunta, hermano, hermana: ¿usted cree que el Señor necesitaba de una marca para poder saber dónde estaban sus hijos? Sabemos que no. Sabemos que Dios sabe todo, sabemos que Dios está en todo lugar, y tal vez no era necesario que el pueblo o más bien el pueblo pudo haber dicho: bueno, nosotros hemos visto el poder de Dios, sabemos que Él puede hacerlo y no necesitamos hacer esto. Pudieron haber desobedecido. Pero ellos obedecieron. Ellos no se pusieron rebeldes como a veces nosotros decimos: ¿yo por qué voy a hacer esto? ¿Yo por qué voy a escuchar a mi líder? Yo tengo mis propios pensamientos, tengo mis propias decisiones y puedo hacer pues lo que yo quiera. Pero el amor la palabra del Señor nos dice que nosotros, nuestro deber como cristianos es cuidar a nuestro semejante, amar a nuestro prójimo. Y en estos momentos una forma de amarlo, para protegerlo, pues es siguiendo las instrucciones que se nos da: ponerte tu máscara, lavarte las manos, mantener la distancia, no juntarnos tantos en un solo lugar como lo estamos haciendo hasta ahorita, gracias a Dios. Y el Señor nos ha estado protegiendo. En Mateo capítulo 2, ya casi terminamos, hermanos, Capítulo 2, verso 13 al 15 de Mateo. Vemos otro gran ejemplo, creo que el más claro de todos, donde tal vez este personaje no tenía que hacer lo que se le pidió. Mateo capítulo 2, 13 al 15 dice así. Voy a esperarles un momentito para que todos lo leamos juntos. Mateo capítulo 2, 13 al 15, y dice así: Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y José lo primero que hizo fue esto, dice: y él despertando, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Él también pudo haber dicho: bueno, el ángel me dijo que este era el Hijo de Dios.
Por lo tanto, yo sé que Dios es poderoso, yo sé que Él lo puede proteger, yo no necesito hacer esto. Yo me puedo quedar aquí, Dios puede tal vez mandar seguir a estos que vienen en busca de Él o de alguna forma esconderlo, pero no. Él mostró esa obediencia que Dios pedía de Él. Y en medio de la noche o a oscuras dijo, vámonos porque el Señor me ha dicho esto. Entonces es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que mostremos esta obediencia que vemos en estos ejemplos. Y si obedecemos, sabemos que vamos a salir triunfantes. Y si en dado caso nos llega a tocar es porque el Señor así lo quiere, porque Él tiene planes para nosotros. Pero como hijos de Dios, pues debemos aprender de estos mensajes. Sabemos que el servir a Dios pues incluye pues no solo obedecerlo a Él, sino también obedecer a lo que se nos instruye en este mundo. Yo estoy seguro que si alguno de nosotros ahorita sale y pues, qué sé yo, el día de ayer íbamos con mi hermano y vimos que unos iban pero manejando bien rápido, que si nosotros salimos ahorita y hacemos lo mismo, empezamos a manejar como locos, tarde o temprano nos van a castigar. O si hacemos otra cosa también. Y si nosotros no obedecemos las instrucciones que se nos dan, tanto nuestro Dios como el gobierno, pues tarde o temprano también vamos a sufrir las consecuencias, y no es lo que el Señor quiere. Vamos a ver lo que dice Éxodo 23, 25. Dice así: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo sé que todos quisiéramos ya salir a hacer nuestra vida como lo hacíamos antes. Algunos pues sí es difícil, la verdad, hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer, que estar encerrados en casa, y no estábamos preparados para pues lidiar con esta pandemia, la cual jamás, antes de que pasara, estoy seguro que jamás pensamos que en nuestra vida pasaríamos algo semejante. Pero el mismo Señor nos da las instrucciones de cómo podemos salir librados, de cómo podemos pues pasar esto. Si vemos en Isaías 20:26 o 26:20, perdón. Isaías capítulo 26. Verso 20 nos dice así: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Ya vimos que las cosas que pasan como estas, pues es el trato que el Señor da, es el coraje que Dios muestra cuando nosotros dejamos de poner atención a sus consejos. Y Él lo dice aquí: vamos a estar en nuestra casita, vamos a obedecer lo que se nos dice. Con eso también no solo vamos a protegernos, sino también vamos a honrar el nombre del Señor. Y lo que Él dijo, lo que Él dice lo va a cumplir. Si nosotros obedecemos, vamos a recibir bendición. Voy a pedirles que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a leer Salmos 33, 4, y con este verso vamos a terminar. Espero en el Señor que lo que se ha hablado en esta tarde pues haya sido para bendición, edificación, para que entendamos lo que tenemos que hacer, para mantenernos más cerca de Dios y para así poder un día estar juntos en nuestras localidades, como también en el reino milenial. Salmos capítulo 33, verso 4. La palabra del Señor dice así: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra con verdad hecha. Entonces lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Yo y tú podemos fallar, pero el Señor nunca falla. Y lo que Él promete,
nos será entregado, mis hermanos. Por lo tanto, vamos a obedecer y sabemos que vamos a recibir, a seguir gozando, perdón, del amor de nuestro Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por su atención. Paz a vosotros.